Diálogo directo. Pichincha Universal. Son las 17:32. Ya estamos conectados con la doctora Paola Pavón, prefecta de Pichincha. Prefecta, me quedé preocupado, y lo digo muy sinceramente, con lo que hablamos el día de ayer y con lo que he escuchado durante todo este día, este incremento de la violencia doméstica. Claro, la gente ya está, me permite coloquialmente el término, ¿no? Está rayándose por permanecer encerrada en sus casas. Muchas veces no hay pedagogías adecuadas para poder utilizar el tiempo de manera positiva y esto a lo mejor puede estar en términos psicológicos generando problemas de carácter intrafamiliar. Y esto, la violencia más que todo, pues caramba, es muy, muy preocupante. Y por eso activaron ustedes canasta roja. ¿Cómo está funcionando esto? Perfecta, muy buenas tardes. Creo que es un tema de índole social demasiado preocupante y muy importante. Le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes a la ciudadanía de Pichincha. Un abrazo. Estimado Washington, el día de ayer hemos iniciado nuestro código rojo. Como usted sabe, desde el 10 de marzo está funcionando Guarmi Pichincha. Lo hicimos en el marco del Día Internacional de la Mujer y inmediatamente entramos ya a la cuarentena, al aislamiento social, y eso permitió que físicamente Guarmi Pichincha atienda. Pero frente a la emergencia, hicimos inmediatamente todas las adecuaciones y Guarmi Pichincha está funcionando con su línea telefónica, recibiendo llamadas de auxilio. Estamos brindando asistencia psicológica y asistencia jurídica. Entre el 12 de marzo y el 11 de abril, el ECU 911 recibió 6.819 llamadas de alerta en casos de violencia de género. 235 llamadas a diario. La mayoría son de Guayas y Pichincha. Entre Guayas y Pichincha suman el 55%. Estas son las dos provincias que en la encuesta de violencia de género registran mayor casos de violencia. Pichincha es una de las provincias que en la encuesta las mujeres responden, 7.5 de cada 10 mujeres responden que han sufrido violencia física, psicológica y sexual. Por lo tanto, el tema de la violencia de género no salta ahora a propósito del aislamiento y a propósito de la crisis por el COVID. Al contrario, son los reflejos de lo que la sociedad como tal venía enfrentando. Y claro, hoy las condiciones se agravan porque el agresor está de forma permanente con la víctima en un domicilio en donde no tienen posibilidad de salir, y esto hace que la situación se agrave. Nosotros como Guarmi Pichincha hemos recibido 54 llamadas durante esta emergencia. Hemos brindado asistencia psicológica, asistencia jurídica, hemos recibido llamadas de varias ciudades del país, incluso hemos recibido llamadas hasta de Chile. Ayer me permití hacer una revisión directamente con todo el equipo, con la directora del centro, con la secretaria de Desarrollo Social y con los psicólogos y psicólogas, abogados y abogadas que están en la asistencia permanente. Cuando recibimos la llamada de la persona, si es que la víctima puede hacerlo, nos registra su domicilio. Cuando puede ser posible, ella señala dónde se encuentra, y si esto no pasa, Washington, si solamente la persona que sufre violencia llama por teléfono y solicita la canasta roja, que es el código rojo que hemos establecido, necesita una canasta roja y cuelga el teléfono, nosotros inmediatamente activamos al 911 para que localice esa llamada. Una vez que localiza la llamada, empieza la intervención de los actores de la policía. Con la Policía Nacional se acude al domicilio de donde se reportó la llamada para conocer en sitio qué está pasando. Esto lo estamos haciendo obviamente en coordinación con el 911, con el 1-800 delito, opción 4, que también se habilitó. Es decir, hay varias entidades públicas
y que están funcionando. Yo quiero hacer un agradecimiento importante a la Policía Nacional. El día de ayer los psicólogos me decían que en todos los casos que se solicitó que la policía asista al domicilio, la policía reportó después de haber hecho la visita en sitio. Eso es muy, muy importante, por lo tanto, la Policía Nacional está cumpliendo su rol. Washington, si se detecta que es imposible que la víctima pueda seguir en ese hogar, si se detecta que la víctima no puede seguir junto más al agresor, tenemos activado una red de apoyo familiar y de casas de acogida. Aquí mi agradecimiento a Hogar de Vida, a Casa Mujer, a Casa del Buen Pastor, a Cáritas y a Casa Matilde, que están acogiendo a las mujeres que tienen que salir de su hogar. Hemos tratado también algunos casos que tienen que ver con menores, padres que retiraron a sus hijos y no se reportaron, no volvieron. La policía también ayudó, intervino. Es decir, estamos trabajando de forma permanente porque nos interesan nuestras mujeres, porque nos interesa que en esta crisis tan dura, en esta pandemia, en este aislamiento, las mujeres puedan estar tranquilas en sus hogares. Yo quiero enviar este mensaje a las mujeres que sufren violencia, o a las amigas, a las hermanas, a los parientes que saben que una víctima está viviendo momentos de dolor con su agresor. Llamen a Guarmi Pichincha, soliciten la canasta roja, si pueden reporten el domicilio, si no nosotros les buscaremos. Estamos ahí para cuidar de nuestras mujeres, Washington. Y eso está muy bien, sin duda, a la ciudadanía, pues a tomar nota de esto que acaba de decir la prefecta Paola Pavón. Vamos a otro tema. Hay un intercambio ya, y eso me parece supremamente importante, de experiencias entre China y Ecuador, en el caso concreto en el COE de Pichincha, ¿no? El Centro China de Latinoamérica de la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing han compartido el día de hoy información sobre el manejo de la crisis sanitaria, concretamente sobre el manejo que se dio y se sigue dando en Wuhan y en Beijing. ¿Cómo entonces se está aprovechando esa experiencia para lo que sucede en nuestro país y concretamente acá en Pichincha, prefecta? Washington, primero comentarle que con el prefecto de Manabí, con Leonardo Orlando, desde hace algunos días hemos establecido un contacto con el Centro de China Latinoamericana, la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing, por varios temas. Primero, porque estamos solicitando desde ese espacio se pueda facilitar un puente aéreo. Muchos de los insumos y de los implementos médicos que se han comprado desde aquí no están llegando. Nosotros no comprendemos por qué no hay una organización desde el gobierno central que diga, bueno, ¿qué gobiernos locales compraron? Solicitemos un vuelo humanitario, como lo están haciendo otros países. Frente a esa ausencia, nosotros con Leonardo Orlando hemos solicitado por escrito la posibilidad de que se pueda intermediar para este puente aéreo para Pichincha y Manabí. De lograrse, la intención, Washington, es que los insumos lleguen a Pichincha y a Manabí y que esos aviones puedan retornar con productos de exportación. Ese es uno de los objetivos. El segundo objetivo en la relación, Washington, es asistencia científica y asistencia médica. El día de hoy tuvimos este primer encuentro, el que contó con dos ponencias muy importantes, la de la doctora Dorothy Dexter, que además Dorothy es ecuatoriana, ya vive muchos años en China, pero es una de las cientistas ecuatorianas que está haciendo carrera académica en China, y también con el doctor Michael Chen, que es un doctor muy respetado y que ha afrontado la crisis, sobre todo en Beijing. Algunos temas importantes que yo quisiera compartir hoy con la ciudadanía, que de toda la conferencia me parece que hay mucho esfuerzo en China de mejorar las condiciones inmunológicas de los ciudadanos y ciudadanas. Y esto básicamente se logra con alimentación. Hoy hablamos muchísimo sobre el rol del zinc, el zinc que nosotros encontramos aquí en los frijoles, en las semillas de sambo. Usted encuentra muchísimo zinc. Recomiendan el consumo de frijoles, de semillas de sambo. La quercetina, que la encontramos en las manzanas y en las cebollas, ellos recomiendan muchísimo el consumo de manzana y cebolla porque esto previene los ataques virales.
Entonces, su recomendación es esta. De igual manera, consumir tilo. El tilo, decían el día de hoy los expertos, que previene el apego y sobre todo que hay una replicación viral. Así como el consumo del té verde, ¿no? Bueno, en China es parte de su cultura, consumen mucho té verde. Así que dormir mucho, estar menos tiempo en el teléfono, hacer ejercicio diario, Washington. Esto para la gente que está en aislamiento es importantísimo porque pasan de la cama a la mesa, de la televisión a la cama y a la mesa. Y es necesario que puedan hacer ejercicio. De hecho, veíamos hoy como varios pacientes diagnosticados con COVID les levantan de sus camas a hacer bailoterapia. Necesitan hacer ejercicio. Esto le da mucha fuerza al sistema inmunológico. Esto es fundamental. Y recibir sol. Recibir sol es clave para que nuestro sistema inmunológico esté bien. Así que esa fue la recomendación: disminuir el estrés, disminuir noticias negativas en los teléfonos celulares, disminuir el consumo de teléfonos celulares. Eso fue una parte fundamental. Así que esos consejos me permito transmitir a través de Pichincha Universal, porque es importante que mejoremos nuestro sistema inmunológico para evitar el contagio, estimado Washington. Ahí añadiría yo algo que justamente sobre esa base he estado leyendo, ¿no? Aprovechando el tiempo, consumir mucho este fermento chino justamente que se denomina kombucha, que es un fermento que produce todos estos elementos que usted acaba de señalar, que aconsejan los expertos hacerlo durante este aislamiento, ¿no? Y obviamente el tema del ejercicio. Bueno, pasemos a la cuestión operativa y a información de última hora en cuanto a datos, cómo está el tema de contagiados, cómo está el cerco epidemiológico, bueno, cuántos fallecidos tenemos. Nos toca referirnos lamentablemente a eso y a este recorrido que usted, prefecta, está realizando en las parroquias, fundamentalmente acá en la provincia. Reflejan un crecimiento. Somos el 8.5 de casos a nivel nacional. Ayer habíamos cerrado con el 8% y estamos en el 8.5. Tenemos 646 casos en Pichincha, Quito con 598, Rumiñahui con 23, Mejía 19 casos, Pedro Vicente Maldonado 3, Cayambe 1 y Pedro Moncayo 2. Y quiero arrancar con esto porque hoy visité Cayambe y Pedro Moncayo. Una felicitación a sus alcaldes, a la población en general, lo están haciendo bastante bien. Pedro Moncayo se mantiene en 2 casos, Cayambe en un solo caso, y eso significa que la población se está esmerando. Yo hoy recorrí el centro de Tabacundo, estuve en algunas parroquias de Pedro Moncayo, especialmente en la parroquia La Esperanza, y se está cumpliendo el aislamiento, a diferencia de Quito. Hoy, por ejemplo, estuve en Colinas del Norte visitando el centro de acopio que tenemos en Colinas del Norte y me impresionó la cantidad de gente, me impresionó los comercios abiertos. Este es un tema que lo toparé mañana en el COE de Pichincha para solicitar que la agencia metropolitana visite este sector. Me dicen que igual en la Jaime Roldós hay muchísimo movimiento. Les pido por favor a los ciudadanos que me escuchan de este sector tan importante del norte, necesitamos que mantengan el aislamiento, que si tienen que salir lo hagan con las debidas precauciones, que mantengan los 2 metros de distancia cuando están haciendo compras en lugares que venden víveres, que venden medicina. Es fundamental mantener el aislamiento. Washington, estuve en Pedro Moncayo visitando el centro de acopio, me quedé gratamente complacida. Ya están funcionando nuestros arcos de desinfección que estarán en todos los centros de acopio, al igual que los centros de triaje en donde se toma la temperatura a nuestros trabajadores que se encuentran armando las canastas. La temperatura se les controlará una vez por semana, de tal manera que iremos viendo la evolución de nuestros trabajadores. Este centro de acopio permite motivar que los pequeños productores de la zona de Cayambe, de Pedro Moncayo, puedan entregar ahí sus productos. Por ejemplo, hoy la cebolla, la lechuga,
venían de Cayambe, eran productos de Cayambe, había productos de Pedro Moncayo, y de igual manera ahí llegan los productos de la zona cálida. Hoy teníamos mucha yuca y mucho verde de Sahuangal. Sahuangal es una comunidad de la parroquia rural de Pacto, que se encuentra en las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, las parroquias noroccidentales de Pichincha. Ahí se abastecen las canastas para repartir de forma solidaria al Cantón Cayambe, al Cantón Pedro Moncayo. Una visita que nos permite verificar que hay inocuidad, que hay fumigación, que nuestros trabajadores están con todos los implementos para su seguridad y que además los productos son productos de primera calidad. He insistido mucho en que los funcionarios revisen el estado de los productos para que las canastas que se entreguen a las personas que más necesitan sean canastas dignas. Yo estos días he trabajado mucho, Washington, con nuestros trabajadores. Dignidad, hay que tratarles a los sectores más vulnerables en esta crisis con muchísimo amor y con muchísima dignidad. No porque sea una canasta solidaria no va a cumplir todas las condiciones. El mejor tomate, el mejor brócoli, la mejor cebolla, la mejor yuca, para que estas canastas le den dignidad a nuestra ciudadanía. De igual manera, las llamadas telefónicas, la asistencia jurídica, psicológica a nuestras mujeres con dignidad. Y esto me permite atar la siguiente visita que tuvimos a la fábrica de infraestructuras que funciona en Tabacundo. La visité para confirmar, se están trabajando ahí los cercos de fumigación, se está trabajando también parte de una planta que estamos colocando en la zona de Nanegal. Es una planta que lo estamos haciendo con la CANAPE, que es la Corporación de la Pequeña y la Mediana Industria a nivel nacional. Estamos colocando de manera conjunta una planta de procesamiento de alcohol. De ahí está saliendo el gel que estamos utilizando. Estamos comprándoles a los productores el alcohol de la zona. Usted sabe que la zona del noroccidente de Pichincha produce mucha caña. Estamos produciendo ese alcohol y ahora lo estamos procesando para tener el gel desinfectante. Es el gel Pichincha que le estamos llamando y que está siendo entregado en estos centros de acopio. Y de igual manera pude comprobar el avance. Este es un tema, Washington, delicado. Nosotros queremos que los familiares que han perdido a sus seres queridos en esta lucha contra el COVID los despidan con dignidad. Frente a esas imágenes estremecedoras que vimos semanas atrás, en otras ciudades del país hemos destinado a que nuestra fábrica de infraestructuras, que tiene las condiciones, elabore ataúdes que van a ser entregados de manera gratuita y solidaria a las personas de escasos recursos económicos que enfrenten esta tragedia. Nosotros, como autoridades, tenemos la obligación de trabajar para evitar el contagio y lo estamos haciendo. Con las medidas de aislamiento, con el control del cerco epidemiológico. Nuestra tarea como autoridades es lograr combatir la enfermedad. Lo estamos haciendo también. El día de hoy también entregamos insumos médicos a básicamente enfermeros y enfermeras de varios hospitales de la ciudad de Quito, pero nuestra tarea como autoridades es también planificar escenarios que no son ajenos en esta pandemia, Washington, y lo estamos haciendo de forma responsable. Claro, lo que ustedes hacen a nivel de COE, de la provincia, de la alcaldía, es muchísimo, pero a veces no significa tanto si es que el aporte ciudadano no se hace presente, ¿no? Ayer escuchábamos información y hoy en la mañana de que hay ciudadanos infectados que de manera irresponsable continúan circulando por la ciudad. Esto se va a extremar en cuanto a medidas de prevención, es decir, o de vigilancia, mejor dicho, para que estos ciudadanos pues sean responsables y se queden cumpliendo el aislamiento, ¿no, prefecta? Le he oído decir esto al propio alcalde. El cerco epidemiológico que lo venimos impulsando como gobierno de Pichincha, y que además le comento algo. El día de mañana mantendremos una reunión con el COE provincial de Manabí. Vamos a trasladar nuestro protocolo de control del cerco epidemiológico y también nuestro protocolo de manejo de cadáveres y exequias también al COE provincial de Manabí.
Estos aportes lo hacemos en la medida de que creemos que son la diferencia entre la vida y la muerte. Y hace un momento usted me preguntaba sobre el control a quienes están contagiados. La idea de tener este control del cerco epidemiológico es eso, que usted le llame, que sepa dónde está, que su teléfono celular reporte dónde está y que obviamente con la autoridad del caso y con los agentes metropolitanos de tránsito podamos lograr que la ciudadanía comprenda que si está contagiado, que si es parte del cerco epidemiológico, tiene que cuidarse. Hoy hablaba con Carlos Coyahuaso, que es uno de nuestros trabajadores que está a cargo del cerco epidemiológico, del acompañamiento en las parroquias rurales de Quito, y me decía, prefecta, hay casos dramáticos, hay casos en donde son gente de escasos recursos económicos y no tienen cómo alimentarse. En esos casos, nosotros como gobierno de la provincia de Pichincha y los municipios que vienen acompañando también la tarea, actuamos de manera inmediata. Esas son situaciones distintas, diferentes, pero lo que amerita es un nivel de conciencia como sociedad. Necesitamos colectivamente enfrentar esto, necesitamos solidariamente enfrentar esta pandemia y cada uno cumpliendo su rol. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo como autoridades, estamos esmerándonos, estamos con nuestros servidores públicos sirviendo a la colectividad con el único compromiso de que se queden en su casa. Cuando nuestros trabajadores entregan una canasta solidaria, siempre le dicen a la persona, entregamos esta canasta solidaria, pero le pedimos su parte, y su parte es que usted se quede en su casa. Doctora Pavón, para la parte final ¿Aló? de este diálogo. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Ahí me escucha? Le escucho, Correcto, Washington. le decía, prefecta, que para la parte final de nuestra entrevista, siempre va a ser importante que usted como dirigente política haga pronunciamientos respecto de lo que tiene que abordar la Asamblea en los próximos días, porque hoy se anunció a nivel del régimen de que se está dando los últimos toques al proyecto de emergencia económica que se va a enviar a la Asamblea, con datos que son estremecedores, ¿no? De lo que pude el día de hoy en la mañana escucharle al economista Varela, ¿no? Se dejaron de cobrar 7.500 millones por conceptos de impuesto, por ejemplo. Han salido del país en este último tiempo 11.000 millones de dólares de divisas como consecuencia de esta rebaja del impuesto a la salida de divisas al 2.5. Y el aporte que se lograría, si es que aprueba la Asamblea lo que propone el Ejecutivo, en el sector económico financiero es apenas de 400 millones, cuando sabemos que la banca nomás gana 680, 700 millones cada año. Y entonces, ¿cuál va a ser la directriz, no sé, o el comportamiento, no solo del bloque de legisladores de compromiso social, sino de los legisladores conscientes, de los asambleístas que verdaderamente quieren servir al pueblo? ¿Cuál debe ser ese comportamiento en el análisis de la propuesta económica del régimen? Washington, su pregunta me permite reflexionar sobre varios temas. Primero, todos conocemos que las políticas previas del gobierno y las políticas durante la emergencia agravaron mucho más la situación. No hubo un manejo adecuado de la economía, no hubo un manejo adecuado del sector externo de la economía, que en dolarización es fundamental. Se desmanteló parte de los servicios públicos, se desfinanció la salud, se decidió pagar la deuda externa por encima de otras prioridades de la emergencia. Esto es inadmisible. Y ahora se propone recaudar fondos para que sean manejados por actores de la sociedad civil. Esto es inadmisible. Y encima, Washington, siguen gravando al trabajo, no al capital. Si usted mira, todas las medidas tienen que ver con el salario, con la solidaridad de los que menos tienen. Buscan meterle la mano al ciudadano y a los funcionarios que están manejando la emergencia, estimado Washington. Inadmisible. Y buscan ponernos impuestos planos como que no supiéramos qué sectores son los que se beneficiaron durante estos 2 años y medio, cuáles fueron los sectores económicos que no pagaron impuestos, cuáles fueron los sectores económicos privilegiados en una política en donde los sectores que trabajan todos los temas de importación fueron los que más ganaron, en donde la banca ganó muchísimo dinero.
Y hoy nos quieren tratar a todos por igual y nos dicen que la solidaridad tiene que ser de todos y de todas. Washington sin duda es un momento de solidaridad, pero tenemos que empezar con los que más tienen. Con los que más tienen Washington, esa tiene que ser una premisa fundamental. Estas medidas no solamente que son insuficientes, sino que son injustas, no están siendo proporcionales y no se está generando equilibrio en una sociedad que cada vez se vuelve más desigual. Washington, ¿por qué la preocupación de organismos como la CEPAL, que está insistiendo en que hay un trato diferente de los organismos multilaterales al Ecuador? Porque nuestras condiciones son muy complicadas. El día de mañana Washington, el CONGOPE, el Consorcio de Gobiernos Provinciales, ha convocado una asamblea extraordinaria de prefectos para tratar estos dos temas. Esto es muy importante porque no solamente pasa por la preocupación de Pichincha, no solamente me preocupan los 31 millones de dólares que nos deben a quienes estamos enfrentando la crisis. La última asignación que se nos hizo como provincia fue en enero, es decir, que no nos han asignado febrero, no nos Tremendo. Bueno, prefecta, se nos agotó el tiempo, son las 17:58. Muchas gracias por haber atendido este diálogo. Bien, terminamos entonces. Los que están fumigando. Mire, yo acabo de ver, usted llega a Pedro Moncayo y en la fumigación que está haciendo el municipio de Pedro Moncayo. Sigue más adelante a la parroquia La Esperanza, encuentra el centro de acopio del gobierno de la provincia de Pichincha. Avanza hasta Cayambe, encuentra los puntos de fumigación que está llevando adelante el alcalde Churuchumbi. Somos los alcaldes los que estamos trabajando. El día de mañana vamos a tener esta relación con el COE provincial de Manabí, con su prefecto a la cabeza que está preocupado por los temas productivos. Somos los gobiernos locales los que estamos enfrentando esta crisis. Por eso Washington creo que es fundamental que se valore este papel que están jugando los gobiernos locales en la crisis. La están administrando los alcaldes, la están administrando las juntas parroquiales, la están administrando las prefecturas. Nosotros esperamos y hacemos un llamado a la Asamblea Nacional que pueda hacer una valoración. La Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización conoce lo que le estoy diciendo a Washington. Ellos saben exactamente cuánto el gobierno nacional adeuda a los gobiernos autónomos descentralizados. Necesitamos esos recursos y necesitamos que en este momento empecemos desde un nuevo pacto social y un nuevo pacto territorial a pensar en la post-crisis en el Ecuador. Necesitamos un rol claro de los gobiernos provinciales, no solamente en la repartición del fondo, sino en los ingresos petroleros y no petroleros que tiene el país. Necesitamos una mirada donde la justicia y la proporcionalidad sean los dos elementos claves para enfrentar lo que se nos viene después de esta cuarentena, querido Washington. Yo quiero cerrar este mensaje y esta intervención diciéndoles que a pesar de los duros momentos, a pesar de que no se nos han asignado los recursos como gobiernos locales, a pesar de la situación difícil, estamos aquí y estamos acompañando a la ciudadanía, estamos acompañando a Quito, estamos acompañando a Pichincha y seguiremos trabajando los que más necesitan, querido Washington. Un saludo a toda su audiencia. Muchas gracias, prefecta. Pues sigan adelante, es un trabajo denodado y sacrificado, por cierto, que hace todo el COE provincial de Pichincha y el COE nacional también, hay que reconocer. Una situación muy compleja. Bien, amigas y amigos, aquí nos despedimos, 18:01. Hasta mañana. Pichincha Universal presentó Punto Noticias. Lo mejor en noticias.